vez más a Pensar Plural. Muy bienvenidos a Cine Explosion y muchas gracias a Daniel Gorostiza y a The Phantom por estar aquí una vez más. Hoy nos atañe una película que ha escogido The Phantom, que más que una película es un clásico, casi un arquetipo en lo que es la historia del cine. Es del año 1966 y supone, yo creo que ya no solo en el género en el que se puede incrustar, ya diremos ahora qué película es, quién la dirige y demás, sino yo creo que ya en la historia del cine, por la forma en la que cambia su director y toda la gente que estaba comprometida con la misma, todo lo que cambia, ¿no? Los diferentes temas que se abren, las diferentes estructuras, diferentes estilos estéticos, diferentes músicas, absolutamente todo. Es un cambio radical, al menos en la historia del cine occidental, porque este es deudora de películas de otra zona del planeta, de un director sobre todo muy, muy conocido y muy laureado, casi uno de los mejores de la historia, sino el mejor. Y antes de nada, pues vamos a decirle a Phantom que nos dé paso, que nos deje continuar diciéndonos cuál es la película, quién la dirige, quién le hace la banda sonora, que es muy importante, y quiénes son los tres actores principales. La película es El bueno, el feo y el malo. Los tres actores principales pues son Clint Eastwood, Eli Wallace y Lee Van Cleef. La banda sonora es de Ennio Morricone, el maestro que nos tiene acostumbrados a sus bellísimas BSOs del cine. Y el director es Sergio Leone, el italiano Sergio Leone. Es un clásico del spaghetti western, también del género western, porque esto es un subgénero, y ha sido pues coronada como una de las 100 mejores películas de la historia, según varias revistas. Tiene escenas icónicas y la verdad es que es una película que no te dejará indiferente, aunque la veas a día de hoy por primera vez. Te gustará El bueno, el feo y el malo. Te dejará menos indiferente si la ves. Si la ves a día de hoy te dejará menos indiferente. Y Daniel quizá puede introducirnos ese director del que acabo de hablar yo, de que era de otro continente, con ojos rasgados, del que Sergio Leone, pues voy a decir que copia muchas cosas. Sí, bueno, en esta película ya no tanto, esta película es bastante más original, pero esta película forma parte, como bien sabe aquí nuestro amigo de Phantom, de una trilogía, la trilogía de los dólares, que están por un puñado de dólares. La muerte tenía un precio y esta, la tercera, que para mí, en mi opinión, es la mejor. Todas protagonizadas por el personaje este de Clint Eastwood, aunque en esta ya hablaremos, quizás en esta última no es tan protagonista. Pero la primera por un puñado de dólares, porque ya después no, pero la primera hubo hasta un juicio, eso lo puede buscar cualquiera que tenga Google y lo encuentra fácilmente, en el que le denunció Kurosawa, uno de los grandes directores de todos los tiempos, por haberle plagiado la película Yojimbo, que básicamente el argumento es el mismo. Lleva a un sitio en Yojimbo un Ronin, hay dos bandas que se enfrentan, y entonces cada una le quiere contratar y él se, digamos, salía para acabar un poco con las dos, que es un poco más o menos lo que pasa. Entonces hubo un juicio y le demandó y al final ganó el juicio Kurosawa y tal. Y supongo que le pagarían sus dineros y sus cosas. Y a partir de ahí ya se desliga. No es que no tuviera influencia del cine nipón, porque yo creo que el spaghetti western sin las películas del samurái posiblemente no existiría, pero ya no de una película específica como un puñado de dólares, que son cosas que tú dices, tío, Clint Eastwood es Toshiro Mifune, esto es esto, y vas viendo que es más o menos la misma película. No, aquí ya toma influencia de las películas de samurái, ese duelo final que vemos y tal, es muy de películas samurái, pero ya es una cosa más genérica, ya es del cine japonés en general o del cine de samurái en general, pero no tan clara como pasó con la de la primera, la del puñado de dólares, pero sí, ya aquí sigue viendo más influencia, pero más genérica y quizás más diluida, pero lo del puñado de dólares lo reconoció hasta en su día el propio Clint Eastwood, que dijo, sí, yo sabía que estaba haciendo Yojimbo, pero ¿qué iba a hacer? Pues
Sí, mira, luego hacer Yojimbo en el oeste le dio prácticamente una carrera al hombre, o sea que tampoco le fue tan mal. Sí, es un parecido muy, muy claro, la verdad, porque incluso hay escenas, como decías, esta no es una copia, pero se inspira también en muchas escenas. Hay escenas de esta película en la que los pistoleros pues, van a batirse en diferentes duelos y vemos esos caminos de arena tan largos y vemos cómo van caminando. Se ve ese plano de espaldas que se tiene mucha importancia en las piernas, vemos cómo van caminando de espaldas para afrontar ese duelo. Eso lo vemos en Los Siete Samuráis, o sea, hay una escena en la que se van a pelear con, bueno, no me acuerdo muy bien porque la vi hace un montón de años, bueno, hace cinco creo, y tendría que reverla, pero creo que hay una escena en la que tenemos ese plano con ese camino tan largo entre las casas alrededor y como que se ven de espaldas y van lentamente, se van viendo las pisadas, van levantando arena y se van a pelear unos con los otros. Eso creo que es una influencia directa, la verdad. Y luego, claro, yo creo que lo que hace también que es muy de Kurosawa es meter la pillaresca, ¿no? Porque en las películas clásicas de western, pues nos damos cuenta de que pillaresca hay poca, de que hay pocos lazarillos, voy a decirlo así, que a Phantom le gusta mucho eso. Que lo que hay, pues son personajes muy nobles, muy marcados, unos muy buenos, otros muy malos, y ellos, pues se ve muy bien el camino que van a seguir. Pero aquí en esta película es que hay uno que le llaman el bueno, y hombre, es el bueno porque me cae bien, pero tampoco es un tío que sea bueno, pero le llaman así, porque los métodos que tiene, pues son más amables, voy a decirlo así. Pero es que ninguno se salva. O sea, los tres protagonistas son los tres unos desgraciados, que por el interés pues se arriman al que sea. Y el resto de personajes que salen, que tampoco tienen demasiada importancia, pues son muy parecidos también. O sea, todos están por su propio interés. Si tienen que vender a un amigo que tienen al lado, lo venden. Si tienen que engañar a alguien, lo venden para conseguir lo que quieren. Si para conseguir el oro tienen que arrastrarse por el suelo y lamerle las botas a alguien, pues lo hacen. O sea, esto es un cambio creo que radical en lo que se suponía el western de aquellas. Yo había comentado fuera de cámaras que una de las vertientes que separa a lo que es el spaghetti western del western tradicional americano es que nosotros tuvimos Edad Media y ellos no. Entonces, a partir de ello, vemos aquí muchos toques, reminiscencias al Lazarillo de Tormes, la picaresca, ¿no? Todo esto es muy distinto al western clásico. Sergio Leone explicaba en una de sus entrevistas que resulta que en el western de John Ford el protagonista abre una ventana, lo que ve es esperanza. Aquí en sus westerns el protagonista abre la ventana, lo que tiene que hacer es cubrirse de los disparos, ¿no? Con esta analogía, esto que se comenta, podemos ya discernir lo que es el estilo del spaghetti western, ¿no? Está más centrado en la gamberrada, en estilo mediterráneo, ¿no? Es completamente distinto y claro, hay detractores de este género, de este subgénero, pero bueno, para mí es que le queda genial, ¿no? Porque al fin y al cabo, los vaqueros en la época del oeste eran muy así también, ¿eh? No solamente es el estilo de John Ford, ¿no? De Río Bravo, donde vemos a John Wayne, voy a decir John Wayne, porque John Wayne se decía mucho en España, para quien no lo sepa. Sí, es verdad. Entonces casi le quedó más eso, John Wayne. Es muy distinto, la verdad, y son grandes películas, pero es que son completamente distintas. Sí, pero bueno, ese es el estilo mediterráneo, pero esta es una película que quiere ser americana, también hay que decir. Pero sí, es una producción europea bueno, los actores son los tres americanos, pero es una producción europea, director italiano, compositor italiano, un equipo de producción detrás también de diferentes países europeos, que se rueda, bueno, iba a decir principalmente, pero creo que no es principalmente, creo que íntegramente en España, en diferentes lugares. Sí, mayormente en el desierto de Tabernas, pero luego hay un par de escenas que me comentó Phantom que se rodaron en otro lado. Sí, la escena del cementerio, el duelo final, y bueno, no sé si también alguna de las... cuando aparecen los confederados también, sí. Esa es en Burgos, y de hecho allí en Burgos hay una placa allí porque está igual el sitio. A día de hoy han pasado más de 50 años y el sitio está tal cual, el paisaje que el de la escena del duelo final, el cementerio de allí. Sí, la parte de la España vaciada, ¿no? En el desierto de Tabernas, sí. De hecho hay una anécdota, seguramente la sabe de Phantom, yo la descubrí hace no mucho, antes de rever esta película, porque cuando la escena esta que es una escena súper simbólica, cuando llegan al sitio ese que tanto los confederados como los del norte, los de la Unión, se están peleando por un puente, que ves el puente, que es un puente pestoso de 4 maderas y tal, que eso no vale nada, pero será un punto estratégico o lo que sea. La
hacían cosas muy, muy absurdas. Y entonces le habla el comandante de los de la Unión que ojalá pudiera volar el puente y se acabaría esa batalla y tal y cual. Bueno, pues la mayor parte de los soldados que salen ahí de extras eran soldados de verdad. No sé, vosotros me recordaréis en qué año estamos. La película se rueda en 66, pero está inspirada en el 1866, me parece. Pues entonces era el ejército franquista. Era la mayor parte de los del norte y supongo que los del otro lado eran soldados del ejército español. Y entonces hay una escena en la que vuelan el puente y eso lo explicará Phantom mejor que yo, como allí se hablaban 40 idiomas porque ninguno sabía el del otro. Fijaos que años después yo he escuchado a Clint Eastwood hablando italiano y lo habla casi mejor que yo, que vivió en Italia en la Erasmus, quiero decirte. O sea que al final pues aprenderían idiomas, pero en las primeras películas pues hubo un problema de comunicación y el ejército español voló el puente antes de que lo que tenía que volar. Y Sergio Leone al parecer se enfadó muchísimo y entonces, para no quedar mal y que no se fuese a otro lado en otras producciones, pues el ejército se comprometió en reconstruir el puente de nuevo y volverlo a volar en la escena que tenían. Y al parecer lo hicieron todo eso en el mismo día, que cuando lo montaron los otros, pues habían tardado más, pero aquí, bueno, pues lo montaron y ya la segunda toma sí que la hicieron bien, pero en la primera, pues hubo ahí un tema de que el tío lo diría en italiano, los otros no lo entenderían y salió volando y entonces tuvieron aquí a toda prisa volver a montar el puente para volver a volarlo. Lo contaba Clint Eastwood en una entrevista. Sí, en el rodaje hubo muchos problemas de entendimiento, al parecer, ¿no? Tenían que utilizar como vehículo el francés y tampoco es que supieran mucho algunos de ellos, entonces se estaban guiando por gestos. También una curiosidad que igual no sabéis es que Charles Bronson se le ofreció uno de los papeles en esta película, pero claro, él estaba para hacer El 12 del Patíbulo, otra gran película de la historia del cine, y evidentemente rechazó. ¿Le hubiera quedado bien? Sí, le hubiera quedado bien, porque ya lo vimos en Sol Rojo y más westerns que hizo Charles Bronson, que era un tío... ¿Qué personaje crees que le quedaría bien de los tres? Buena pregunta. Porque yo creo que podría hacer los tres perfectamente. Sí. Cualquiera de los tres personajes principales yo creo que él lo podría hacer. Me pega como el malo malísimo, me pega como el bueno y me pega como el feo. Me pega como los tres. Pero pasa que igual a mí a Van Cleef es el que menos me pega, porque creo que Van Cleef era perfecto para pero Bronson podría hacerlo. Tiene un perfil así. Más que nada, es un poco camaleónico, serviría para los tres, porque en Sol Rojo ya vemos que el tío es un payaso. Van Cleef hay escenas donde transmite todo con esa mirada que no tiene Charles Bronson, ¿sabes? Yo sobre todo dirigiéndome a la escena, los primeros 20 minutos creo que es, sí, cuando lo vemos allí comiendo desafiante en esa casa, ¿no? Que va junto a ese hombre. Es una mirada y es una tensión la que está generando el hombre, 1,88 creo que mide, sí, 1,88, 1,90, ese porte al final en la puerta. Yo creo que esta película fue para él la consagración en el cine, para Van Cleef, ¿no? Antes había hecho otras películas como Solo ante el peligro de Gary Cooper, pero con un papel más... tenía las dos anteriores con Leone también. Sí. Pero sí que es cierto, esa presencia de muy pocas palabras, muy parco, muy demás, a mí me recuerda mucho a lo que hace Robert De Niro en Goodfellas. El tipo de personaje, que es un tío que está a todo, que es adicto al dinero, que es adicto a hacer daño a los demás, a esto, a lo otro, que tiene los ojos en todas partes y que habla lo justo y necesario, y que solo su presencia, solo su cara, solo sus gestos ya te están diciendo lo que va a pasar y lo que está pensando. Y es un bandido. Es un bandido elegante dentro de lo que cabe, porque él en un momento le dice, él también ha pagado, yo tengo mis reglas. Y mis reglas las cumplo. No sé, dentro de lo que cabe, es un tío que dices... Es el más elegante de los tres. Sí. Mira, a mí yo también... creo que le habrían dado el papel de Van Cleef. No sé por qué. Bueno, Clint Eastwood ya había salido en las otras dos películas, entonces habría sido lo raro que hubieran dicho, y ahora tú vas a hacer el rubio. Aparte que no es rubio Charles Bronson, pero bueno, eso se le tiñe.
Y yo, Lee Van Cleef me parece un actorazo, ¿eh? Yo no lo veo tanto haciendo del mexicano, del feo. Seguramente que lo haría y lo haría muy bien, pero es que yo creo que el Wallace es que el tío se come la película. O sea, igual que yo digo aquí que el protagonista de la trilogía es lógicamente Clint Eastwood, no solo porque salen las tres, sino porque es el personaje central. Para mí, casi que el protagonista de... No. Bueno, casi sin el casi, el protagonista de esta película es el feo. O sea, para mí es también el igual, es el protagonista. O sea, es aparte el que más tiempo está en pantalla, el que también para mí mejor lo hace y más empeño le puso. Porque este hombre, aquí donde lo vemos, se intentó hasta poner el acento mexicano, ¿no? Es decir, no, porque la forma que tiene hablar inglés, sí. Es... Y después Sergio Leone le dejó bastante libertad en varias escenas. Como el de tú haz lo que quieras ahí dentro, ¿no? Empieza las pistolas, empieza a improvisar. Oye, y sin ser un actor de reconocida trayectoria, el hombre ahí, ¿sabes? Se dio cuenta de que, mira, aquí puso empeño y pues pudo llegar a ser una gran figura en el cine. La verdad es que aquí yo creo que es un papel que le quedó bordado, la verdad. Hay escenas donde también puso en aprieto su vida, no sé si lo sabíais. La del tren en la que lleva una cadena, porque va atado a otra persona. Esa escena fue real, donde tuvo que cortar la cadena al tren y él estaba a su cabeza ahí cerca, ¿sabes? Y después también cuando empieza con Clint Eastwood al juego este de, bueno, ahora ¿cuánto vale tu cabeza? No, $2,000, $3,000, no. Él también estaba montado en un caballo y al estar con las manos atadas por detrás no te puede sujetar bien al caballo. Entonces el caballo al oír un disparo sale desbocado. Entonces ¿tú qué haces ahí? Tienes que apretar bien las piernas o aguantar como puedas. Pues ahí también se jugó la vida. Son cosas que hoy no pasarían tanto, que yo sepa, vamos. Puede haber igual un accidente de un tiro como pasó a Alec Baldwin, ¿no? En el rodaje de esta película, pero es que allí se ponían muy en peligro, la verdad. Pero bueno, hay actores que voluntariamente sí que quieren hacer ellos todas esas escenas. Pero claro, a lo mejor en esta ocasión las hacían porque no había dobles, porque no tenían dinero, básicamente. Sí. O porque la profesión no estaba muy desarrollada. Ahora que dijiste lo del doble, me acordé. También sale Lee Van Cleef en una escena en la que vemos que pega a una chica. Él no quería pegar a la chica. La chica le decía que sí que le pegara. Pero bueno, él se negó. Entonces, en la escena, en el momento que empieza a pegarle a la chica, aparece un doble. Y le pega el doble a la chica. Sí, pero bueno, en otra época... Caballero, pero sí, a ver, eso es complicado. Es una escena muy violenta donde no le pegan muchas cachetadas y fuertes. Sí. Ahí, ahora que decías lo del bueno y lo del feo, yo estaba pensando que esta película de alguna forma, aunque también las películas de Kurosawa, algunas también, que como que abre un poco el camino a las buddy film, ¿no? Porque realmente el bueno y el feo como que no son amigos y como que los une el interés en ciertos momentos y demás y que no y siempre se están haciendo perrerías uno al otro. Pero al fin y al cabo están los dos en la película siempre juntos haciendo prácticamente todo. Entonces creo que abre un poco la puerta a ese tipo de películas también. Sí, hay una simbiosis y de cada uno de ellos depende para encontrar ese tesoro. También es importante resaltar el estilo visual, ¿no? Y los planos de la película, porque sirvieron de inspiración a Lucio Fulci y a más a directores que hay por ahí, ¿no? A posteriores. Los ojos, los contrapicados, la tensión, no decir nada comparado. Fulci empezó en el West. Sí, bueno, pero también coge de aquí un poco. Sí. El propio Tarantino siempre ha dicho que de uno de los directores que aprendió cine es de Sergio Leone. Si te fijas y ves, bueno, muchas de las películas de Tarantino, sobre todo en el tema de planos y todo este tipo de cosas, hay mucho de Leone. Pero yo quería aprovechar para decir una cosa de la simbiosis de estos dos, del bueno y el feo. No sé si os fijasteis, spoiler para quien no haya visto la película, en el duelo final, que el bueno le ha descargado por la noche la pistola al feo para que no le dispare a él. Entonces dispara a quien sea, con un disparo la otra persona cae muerta y le sigue disparando, que si en realidad él hubiera querido matar al feo, dado que el otro tenía el cargador vacío porque él se lo había vaciado por la noche, tiene 6 balas, le puedes pegar
2 tiros ahí y lo deja seco. Y sin embargo, no solo hace eso, sino que al final, aunque de esa manera te la devuelvo, pues hasta el feo se lleva un castigo, pero una recompensa también, y además muy valiosa si eres un forajido. Sí, es cierto. Hay un final alternativo, por si no lo conocíais, donde es el feo el que triunfa y se lleva todo el dinero, y los otros dos, pues bueno. Pero Es que hay 2 versiones, creo que, de la película. Hay una italiana de 166 minutos, perdón, una americana de 166 y una italiana de 180. Yo estuve No sé viendo si una tiene que ver extendida con que tenía escenas, pero bueno, tampoco es que dijeran mucho esas escenas. No estaban dobladas, evidentemente, pero más que nada eran de relleno. Yo no vi nada a destacar. Había alguna, de hecho, bastante violenta, de un pollo que cazaban ahí y tal, pero bueno. La película es violenta, es bastante Sí, violenta. claro que es violenta. Tiene mucha sangre. Sí. Y hablando de Tarantino, yo creo que la influencia es clarísima. O sea, incluso el tipo de música que Tarantino introduce en muchas de sus películas es clavado. Y bueno, Los Odiosos 8, creo que Ennio Morricone fue el que hizo la banda sonora, que creo que era una banda sonora que había hecho para La Cosa, la banda sonora original que Carpenter la cambió. Y luego creo que esa banda sonora ganó un Oscar después de haber salido en Los Odiosos 8, una cosa así. Y no, a mí me parece que sobre todo influye en cómo se presentan los personajes, en esos planos cortos, que se pone un nombre debajo y se ve al personaje haciendo algo y de repente te pone el bueno. Y como que te hacen una introducción más visual que otra cosa y se ve haciendo lo que sea. El feo, tal, lo mismo, te lo paro en un momento. Tarantino lo hace, en Reservoir Dogs lo hace, en Pulp Fiction lo hace, en Kill Bill ya ni digamos, o sea, lo está haciendo constantemente. Luego esa atmósfera polvorienta, esa atmósfera sucia, que bueno, obviamente pues va a influenciar muchísimo a Fulci, y eso ya ni qué decir tiene, pero en Tarantino está más que presente, o sea, es que tal cual. Y a mí me llama mucho la atención también, hablando de la atmósfera sucia, el cambio estético que se produce con respecto al western clásico. Porque lo decía antes, tenemos el western de John Ford con esos tíos con sus sombreros blancos, afeitados, impecables, que nunca se ensucian y nunca tienen manchas de sangre, todo limpio, todo pulcro, todo impecable. Luego vemos a estos 3 y a los demás, todo está lleno de putrefacción, todo está lleno de suciedad, todo está lleno de sangre, se queman con el sol, están todo el rato algunos bebiendo alcohol, tienen heridas por todos lados, gangrena, mosca, las condiciones higiénicas son pésimas, está todo árido, todo desértico, o sea, nos da un plano completamente realista de lo que esa vida podría ser, de lo miserable que podría ser. En cambio, el western clásico parece que estamos en un escenario, en un teatro. Ese cambio a mí me parece fundamental. Las moscas en esta película merecían un sueldo también, hay demasiadas, por todas partes. Aire de realismo y naturalidad, la verdad. Lo habíamos comentado una vez, ¿te acuerdas cuando viéramos Río Bravo que estaba el señor John Wayne con su posado todo elegante allí? Sí, esto, qué porte, ¿no? Y aquí, claro, ves a estos 3 hombres que forajidos ahí. Auténticos forajidos. Es una visión muy distinta de los vaqueros, ¿no? Y de los westerns, porque yo creo que hasta en otros estilos. Bonanza, si visteis alguna vez la serie esta de Bonanza, sí, ¿tú la viste? Bonanza, bueno, eso es un cuento de hadas. Pero es que no parece nada, está súper idealizada, o sea, a esto quiero decir. ¿Ves claro, tiros y tal? Que las películas de John Ford, que ojo que son muy buenas y tal, pero están muy idealizados los vaqueros, parecen los héroes míticos de otras épocas y tal, y luego es muy simplista. Hay un dicho que luego ha perdurado, que luego lo he visto yo, que lo refieren en otras películas y series: los héroes llevan el sombrero blanco, los villanos el sombrero negro. O sea, era tan así que digo, claro, eso es muy simplista, o sea... si yo soy el villano y yo sé que todos pensáis que los héroes se ponen el sombrero blanco, yo me voy a poner un sombrero blanco. O sea, ¿quién va a ser el tonto que diga, me voy a vestir como vosotros pensáis que son los malos, para que os quede claro, ¿no? Para que os dé tiempo de llevar al muchacho o al sheriff o a quien sea, para que no. Aquí cada uno, aquí no hay sombreros blancos para empezar, creo yo, o si hay alguno no es de los protagonistas, cada uno van vestidos como habéis dicho, y claro, buenos no son ninguno. Quizá el personaje de Clint Eastwood es el menos malo, pero bueno, menos malo no es igual a bueno.
pero en cualquier caso yo creo que le da un toque más de realismo, porque es que en las otras películas, pero yo creo que no era tanto por John Ford, sino por la época, porque también en esa época te ponían una película de ladrones muy chula, tú estabas a favor de los ladrones, pero como el crimen siempre paga, pues al final los ladrones tenían que perder. Eso cambió con el tiempo y ya los ladrones podían ganar, y ahí ves tú Ocean 11 y 12 y 13 y todas las Ocean del mundo mundial. Pues yo creo que esto era que a John Ford, no lo sé, le pilló la época, y entonces claro, los héroes tenían que ser claramente héroes, sin una sombra de... y los malos, pues... Y esto es un poco más realista, es la misma escena de la película, o sea, en medio de la guerra civil americana, y tampoco te lo presentan súper épico como te lo habría presentado John Ford, sino unos desgraciados peleándose por un puente destartalado ahí y tal, la miseria, la gente medio muriéndose, medio... quiero decir, o sea... Estaba recordando ahora cómo se presionaba todo el rato el Tuco, que se presionaba de una manera súper cómica, ¿no? Tú lo veías y desde tío me está aquí tomando el pelo. Sí, pero hace mucha referencia al donde viene, el background que tiene, tanto tan religioso. El hermano es un fraile franciscano, están ahí recogiendo a la gente que está. Recuerda ya esa escena de todos ahí, todos hechos mierda ahí en el convento, parece un poco ya casi el Nombre de la Rosa, como están todos a oscuras, todos podres. A mí me venía a la cabeza La Misión, porque también salía Ennio Morricone ahí en ese momento. Cuando yo escuchaba la música esa, me venía a la cabeza La Misión. Sí, podría ser. Y yo creo que lo único que se le podría a lo mejor... A ver, esta película, pues obviamente a gente habrá que le guste y a gente que no. Obviamente si el tema no te gusta, pues por muy buena que sea la película no te va a gustar. Eso está claro. Pero hay algunas personas que se ponen a criticarla de una manera rara, y realmente analizándola como película, yo creo que lo único que a lo mejor te puedes colocar un poco es que es muy confusa, porque hasta la hora casi de película no te enteras muy bien de lo que está pasando, porque te empiezan a meter personajes ahí que ya empiezan a pegar tiros desde el segundo 30 y te quedas, pero ¿aquí qué está pasando? ¿Qué es esto? Y creo que son como muchas historias aleatorias cruzadas, como que están ahí en el desierto y la gente se empieza a cruzar y empiezan a pegarse tiros para aquí, para allá, ahora te hago esta perrería, ahora te hago la otra, te hago no sé qué. Eso creo que a lo mejor puede ser confuso para algunos, pero claro, para un director italiano en los años 60 eso era el pan de cada día, ¿no? Porque les encantaba esta aleatoriedad. Pero esta película tiene que ser confusa también. Le queda bien, ¿no? Por no sé, la ambigüedad que generan estos personajes, no sabes qué va a pasar con ellos, no, como no son gente de fiar ninguno. Sí. Ya, sabes, los primeros planos yo recuerdo que ya te desconcertaban, ¿no? Porque no escuchas nada al principio, tú solamente ves imágenes, ¿no? Y música, y a gente que dices tú, pero ¿qué va a pasar aquí? Van a entrar a disparar a este bar y claro, tal. Y ves a los caballos por ahí, la música de fondo, y dices, va a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Que esto que es una película de un rodeo? ¿Qué es esto? Luego ya tira. Bueno, me quedo sentado y vamos a verla entera. Que también es porque tienen muchas tramas secundarias, porque si te fijas, la trama central es el malo está buscando a un tío que se llama Carson. ¿Por qué? Porque tiene escondido un montón de oro. Y casualmente el bueno y el feo se encuentran al Carson moribundo en cierto momento de la película, y a uno le dice el cementerio y a otro le dice la tumba. Y luego pues llegan allí los tres y pasa lo que pasa. Ese es el argumento de la película, pero claro, pero la película dura 3 horas, con eso no tienes ni media. Hay muchas tramas secundarias. Ahora el feo se encuentra, antes de encontrarse a Carson, que eso también lo hace, supongo yo, confusa, la pitillera de el Carson, y entonces dice, pues ahora como soy un forajido y me tengo que cambiar el nombre cada 2x3, me voy a hacer llamar Carson. Y ahora cuando lo ve el malo dice, Carson, tú estás en el ajo, tú sabes dónde... O sea que hay un montón de tramas ahí sueltas. La primera hora que le gusta al señor Phantom, realmente cuando mata al hombre ese, aparte del hecho en sí que le dice de el Carson no sé qué,
El resto no tiene nada que ver con la trama en sí de la película. Es un encargo que le han hecho de tú tienes que matar a una persona y ya aprovechando que estás aquí, yo he oído que tú sabes algo del caso, pues dímelo, pues ya está. Pero realmente entonces claro, eso puede hacer que la confusión sea más grande porque dentro de la historia hay muchas historias. La misma historia del puente que yo he contado es una historia secundaria en sí mismo, ¿no? La batalla esa. Y ahora van a tal sitio y otra historia secundaria y así. Sí, cierto, cierto. Luego hay un elemento que a mí me parece enormemente simbólico, que es el del duelo final, el del duelo al sol, que es una escena maravillosa entre los tres grandes protagonistas de la película. Y a mí me llamó mucho la atención que se haga en una especie de colina en la que hay un cementerio y justo alrededor, o sea, las lápidas están rodeando un círculo, una arena, como emula un poco lo que es una plaza de toros, emula un poco lo que es un coliseo, emula un poco lo que es un estadio, emula un poco lo que es incluso un ring de boxeo o de un octógono de MMA o de estas historias todas. Y realmente, claro, la colina se llama Sad Hill. O sea, lo que decía Phantom antes, el hombre que abre la ventana y le disparan, ya no ve esperanza, lo único que ve es desolación. Pues aquí la colina, que está justo detrás de los tres protagonistas que tiene Phantom ahí, está toda llena de lápidas. Se llama Sad Hill, se llama la colina de la tristeza, por traducirlo así de alguna manera, o de la depresión. Y justo esa colina va a ser la que presencie el duelo final en el que pues alguien va a morir. Entonces tenemos ahí a tres gladiadores en la arena, o a tres peleadores, o a tres samuráis, o a tres duelistas, o como les queramos llamar, y el público que está alrededor de ellos son muertos. Y a mí me parece increíble. O sea, estás en la colina de la desesperación o de la tristeza, tu público son lápidas y tú estás a punto de morir. O sea, no puede definir mejor la esencia de lo que es el spaghetti western. Me parece que es un final, bueno, un casi final que me parece una barbaridad. O sea, y me parece que es algo completamente concienzudo, perdón. Que no es algo que Leone se lo haya sacado así de la manga de un momento a otro. Creo que es algo que él quería plasmar una simbología muy concreta. Sí, está muy bien trabajada la escena, ¿eh? O sea, es muy larga la secuencia, mejor dicho, y una tensión, yo creo que es una de las mejores secuencias del cine, ¿eh? Porque se dice todo sin hablar aquí, ¿eh? Aquí es donde están los actores, ellos se ve como de verdad consiguen expresar todo lo que, la tensión que hay en el ambiente, la redención, son muchos atributos que se le pueden poner aquí. Y encima el desenlace que tiene la escena, que también ya es la marca del spaghetti western, ¿no? Lo esperado, no, lo inesperado, pero es que tenía que pasar algo así, como lo que le sucede a, ¿no? También hay otro tema, el tema de que estás esperando por 20 minutos para que se disparen, sí, y luego la resolución del duelo es lo más simple y lo más rápida que te puedas imaginar. Y es un poco lo que pasa muchas veces con el boxeo y la MMA, ¿no? Estás ahí, llevas 2 años esperando por el combate del top contra el que tiene el cinturón, empieza el combate y en 30 segundos acaba. O sea, es un poco parecida esa sensación. Y se juega sobre todo hasta con el ambiente, ¿no? Como dijiste tú, el tema de los muertos y después los cuervos, ¿no? Los cuervos, elemento de cementerios, ¿no? Del más allá también, ¿no? Como la película de Brandon Lee. Pero la música es que tiene como un toque al principio de... Esto está llegando a un nivel de epicidad extremo y después como que va rebajándose poco a poco, ¿no? Adormilando, la tensión va fluyendo de otra manera hasta que termina con los disparos, ¿no? No sé, es magistral la escena, ¿no? Pero vosotros la música... Es que no hablan ahí. ¿No os parece que la música tiene como una especie de sonidos que parece estar emulando los sonidos que hacían los indios en Norteamérica? Sí, él al parecer Ennio Morricone quería un poco plasmar el tema del coyote, había comentado, ¿no? Pues sí, yo creo que lo consiguió totalmente, porque a mí me recuerda mucho a esos indios con el coyote, este misticismo, empiezan así como parece que un momento que parece que están así como haciendo esos silbidos, esos gritos que hacían. Sí, los cuervos también son parte de la banda sonora. De verdad. Y el silencio. Hay mucho. Sí. Y yo otra cosa que quería destacar, que es una cosa que la gente no suele comentar, pero que es una cosa que siempre me ha parecido muy significativo del spaghetti western en general y de esta película en concreto. Normalmente las películas del oeste de John Ford o de cualquier otro director de la época
al final, en algún momento de la película, suele acabar la cosa, o en algún momento intermedio, de blancos o vaqueros contra indios. Aquí, aparte de que los indios no aparecen, es siempre vaqueros contra vaqueros. Digamos que el mayor enemigo del vaquero, que probablemente sería la realidad, no era el indio, el pobre, sino que era otro vaquero peor todavía. Y si te pones ahí serio, era lo que pasaba. O sea, los que le robaban la tierra a otros vaqueros eran unos vaqueros, quiero decirte. O sea, no eran... Entonces, me parece esto muy curioso del Spaghetti Western, que al final siempre es vaqueros contra otros vaqueros. Sí, es verdad, es cierto. Cambia un poco el enemigo. El otro ya deja de ser de otra etnia y empieza a ser de la tuya. Es tu vecino, es el que tienes al lado de casa. Cierto. Llegados aquí, no sé si Fanto querías añadir algo ahora, si no podemos pasar ya a las conclusiones, que yo creo que la nota va a ser en los tres casos, si no la máxima, casi la máxima. Sí, las conclusiones. A ver qué Pues sucede. vamos a las conclusiones. ¿Quién quiere empezar? Yo tengo la horquilla, ya os voy a decir, entre el 9,5 y el 10. Depende del día que la vea, pues a lo mejor le pongo un 9,5, y igual si estoy más contento y la veo le pongo un 10, pero siempre está entre esa horquilla. Y dependiendo sí. del momento en el que la ve y las ganas que tenga de ver. La acabé de ver ayer y pues esta vez le pongo un 10. La anterior vez que la vi le ponía un 9,5, pero esta vez es que me parece una película rompedora, cambia absolutamente todo. Abre puertas a 1000 películas, a 1000 series. Es que incluso a mí una serie que me gustaba mucho de niño, que ahora aún la veo muy de vez en cuando, llevo los episodios muy mal, que es una serie de anime que es One Piece. Incluso tiene un montón de escenas, un montón de capítulos y un montón de historias que están directamente inspiradas en esta película. O sea, yo le mandaba a Phantom ayer un vídeo de un fragmento de uno de los episodios de los primeros, creo que es el episodio 40 o 40 y algo, que van a pelear contra un personaje que se llama Arlon Squalo, que es un tritón, y van por ese camino de tierra con una música parecida, se ponen el sombrero, se ven de espaldas, con una música épica, van caminando por ahí, incluso llegan a la puerta donde están todos los que con los que van a pelear, y revientan, empieza a salir todo el polvo, o sea, tal cual. Y el tema del se busca, el tema de los cazarrecompensas, todas estas historias también, muy inspirado creo que en esta película, y yo creo que tiene una influencia que es agota, me sale la palabra en gallego, no me sale en castellano, iba a decir inesgotable, ilimitada es la influencia. O sea, por ese mismo motivo yo le daría un 10, y yo creo que la banda sonora, si la película es un 10, la banda sonora es un 12, o sea, te transmite absolutamente todo. Sí, yo le pondría un 9,5, creo, por todo lo que tú has dicho y también por las actuaciones que has comentado el señor de Phantom, porque Lee Van Cleef es el malo. O sea, es cuando ya un personaje se asocia con un actor, y tú ves el otro día cuando hablábamos de la de Rescate en Nueva York, y yo había visto esa película hace años. Cuando vi de nuevo a Lee Van Cleef, lo primero que pensé es, mira, aquí está el malo. Igual que si pasa también con Eli Wallace, que luego lo ves en otras películas que no hace ni de mexicano, pero como lo reconozcas dices, mira, aquí está el feo. O sea, por todo lo que tú has dicho, y además por las interpretaciones, las tres, aunque yo destacaría más la de Lee Van Cleef y sobre todo la de Eli Wallace, como hemos dicho, verdaderos protagonistas de esta película, porque creo que lo elevan un poco, y porque conociendo lo que ha comentado Frank, porque entre ellos se entendían, pero luego interactúan con otros actores que si eran del ejército español y españoles de aquella época, pues no hablarían otra cosa que español, y luego estos secundarios italianos, y luego a lo mejor un tío, quiero decirte, o sea que tienes que saberte lo tuyo y saber lo que va a decir el otro para dar una respuesta, porque realmente al otro no lo está entendiendo. Entonces
ese nivel de dificultad extra lo superaron, y yo creo que por todo eso y además por las actuaciones que hacen los tres, pero sobre todo él igual, pues yo creo que merece un 9,5 y merece que la vea todo el mundo, porque estamos hablando de un clásico que merece ser conocido. Sí, yo le voy a dar la máxima nota, un 10. Creo que lo tiene todo. Guión, presentamos aquí a 3 villanos protagonistas, algo bastante inusual, ¿no? En el cine siempre el protagonista es bueno y buenísimo. Ya está. Aquí no. Aquí son 3 forajidos. Luego, después, los elementos visuales espectaculares. Una banda sonora que todo el mundo, yo creo que aunque no haya visto la película, sabe que es la de la película, el bueno, el feo y el malo. Después también el paraje, Spaghetti Western, ¿no? Mediterráneo, Almería, Burgos, eso también le hace ser distintiva, en parte. Yo creo que es una película que, como el buen vino, envejece muy bien y seguirá envejeciendo bien. Esto no te olvidas de ella. Entonces, yo le voy a dar la máxima nota, un 10. Es para mí de las mejores películas del cine y que te sigue poniendo los pelos de punta una vez que la ves, ¿no? Otra vez. Entonces, es brillante. Los 3 actores quedaron aquí para el recuerdo, porque ellos estaban muy orgullosos de lo que hicieron, ¿no? No sé en su momento, pero desde luego que cuando hablaban de ella, después, muchos años, guarda muy buen recuerdo. Un 10. Bueno, fue lo que les lanzó casi, porque, ¿cómo se dice? Clint Eastwood tenía 33 años o 34. Yo creo que no había hecho muchas Sí, era el más películas joven antes de y no los era muy 3. famoso. El que Evan Cleave nació en el 25, creo que Lee Wallace nació mucho antes. Ya era de los años... de la Sí, década de no, los pero no años antes 10. del 20, no creo que naciese antes del 20. O sea, nacieron todos entre el 20 y el 30. Y eran actores que, hombre, sobre todo Clint Eastwood era el más joven de los 3 y pues, creo que fue la manera de empezar a desarrollarse en el cine. Luego hace un papel parecido en esta saga de películas de Harry Callahan, Harry el Sucio. Parecido, bueno, él está dentro de la ley, es un policía y demás, pero tiene como su cierta nostalgia porque usa su revólver, su Magnum, no sé qué. O sea, tiene una cierta relación con esta película. Incluso hasta en su película El Gran Torino me parece que hace hasta alguna referencia cuando empieza así como a disparar con los dedos y todas estas historias. O sea, hasta ahí le llega a lo mejor el estar orgulloso de la película. Y nada, pues muchas gracias a los dos. La película se queda, yo creo, con la nota que merece. Y hay bastantes películas de este director para comentar, la verdad. O sea, hay 2 que tenía ahora en la cabeza. Una en la que sale Robert De Niro, que fue la última película de Sergio Leone, que fue Once Upon a Time in America. Creo que es del 84, no me acuerdo exactamente el año que es. Creo que es la última película que dirige. Y luego se me viene a la cabeza también Once Upon a Time in the West, aunque tiene otras muchas también, muy buenas. A lo mejor en un futuro podemos comentar alguna de esas. Pues nada, muchas gracias a los dos, como dije, y hasta la próxima.